Bien, estamos acá, ya degustamos un muy delicioso desayuno. Le entramos al Catrín, en este caso con el doctor Celvi Manolo Galindo, que está Catrín, así como es la identificación que representa esa denominación del desayuno. Y acá en la estancia Vista Hermosa. Hay una sección no puesta así con titular, pero que me la ha originado y me ha inducido el público de preguntan por infinidad de personas que estuvieron en el deporte y entonces se me ocurrió que decir dónde están, qué hacen, y en ese sentido pues ha hecho un espacio en su agenda que es agitada, apretada y compacta el doctor, les decía, Celvi Manolo Galindo. Yo lo conocí con un tremendo afro y demás. Él también me conoció con el pelo largo igual. La vida va dejando sus marcas. En primer lugar, mucho gusto tenerte acá en Contacto Deportivo, Selvin. Y por cierto, Selvin con C. Esa es una particularidad. Luego de bastante tiempo que estábamos haciendo recopilación y recuento de una docena de años de no vernos. Y para hacer valer ese titular no declarado, contarle a la gente a qué te dedicas en los tiempos actuales, eso del doctorado, que es algo muy bueno en el sentido de Celvi Manolo, como acabo de platicar yo con el ingeniero Sergio Rivera, ingeniero agrónomo, de que no solo fueron destacados en el campo, sino luego pasaron las aulas universitarias, siguieron hasta llegar, creo que después de eso de doctorado ya no hay más. Me gusto saludarte. Gracias, Gustavo, de verdad es mucho gusto que nos vamos a ver y justamente después de tantos años, previamente comentábamos que hacía 12 años que te había visto en la cena de los campeones y que fue muy agradable, pero también fue agradable compartir en los momentos importantes en el deporte, cuando también empezabas como nosotros empezabas tu carrera en la crónica deportiva, de los periodistas destacados y que siguen destacando, que eso es muy importante y es beneficioso también para el deporte de Guatemala y para el país. Pues ahora estamos en actividades diferentes. En la vida uno va cumpliendo ciclos. Tuvimos un ciclo de deportistas, de futbolistas, con anhelos distintos, y ahora en actividades completamente diferentes también. Ya la vida nos va dejando algunas proyecciones y cada quien toma caminos diferentes. Es decir, los colegas futbolistas, yo me he encontrado a algunos compañeros que estuvimos en el deporte y que todos se dedican a actividades diferentes. Algunos son profesionales universitarios, otros son empresarios, otros siguieron la carrera de entrenadores de fútbol y siguen aportando en el deporte, pero ahora estamos en actividad diferente porque uno va cumpliendo ciclos en la vida y entonces pues ahora nos dedicamos a una actividad profesional. Muy bien, dentro de eso que va marcando pautas, va marcando definitivamente etapas. Has pasado a formar parte y sería interesante que, porque digamos en estos tiempos podría decir que está en el ojo del huracán, pero hubo una etapa dentro de esto ya post deportista en que estuviste en el Ministerio Público. Sí, estuve en el Ministerio Público, ahí tuvimos etapas con casos complicados. Recuerdo un caso relacionado con el deporte que fue la tragedia de Mateo Flores del año 96, exactamente, la tragedia del año 96, aquel partido de Guatemala contra Costa Rica. Me recuerdo que yo estaba de turno en ese día en el Ministerio Público, que se trabajaba por turnos de 3 días y justamente fue un miércoles por la noche que se dio esta situación. Correcto. Lo más delicado de todo esto fue
efectivamente las 82 personas que fallecieron en esa tragedia y todo lo que se generó posteriormente, porque había que abrir procesos y efectivamente había gente que había conocido anteriormente como dirigentes deportivos en mis pasos por el Club Aurora, ya vinculados a la Federación de Fútbol, y fue una situación bastante difícil. Sin embargo, al final el objetivo era realmente lograr acuerdos entre los familiares de las víctimas y los dirigentes para que saliera todo positivamente. Es decir, el tema de los fallecidos pues es un tema grave que no se podía echar para atrás y recuperar, pero sí había formas de que por lo menos minimizar tanto los riesgos como los efectos de una tragedia de esa magnitud. Pero sí, ese paso fue de las experiencias más difíciles que me ha tocado vivir profesionalmente. Y yo diría, Selvin, que otra pues vino de alguna manera como la siguiente, en este caso tener que hacerte espacio a salir adelante fuera de Guatemala. Sí, posteriormente también dentro de mi carrera profesional, justamente tuve que salir del país por un caso muy politizado, por la muerte el asesinato de Monseñor Gerardi, que tuve que salir por cuestiones de seguridad. Realmente las condiciones de seguridad en ese momento en Guatemala no estaban suficientemente protegidas como para seguir viviendo. Tuve que salir, viví 8 años en el extranjero y luego volví cuando ya las condiciones estaban de manera diferente. Sin embargo, son aspectos que tiene que vivir uno profesionalmente. En este caso a mí se me dio esa naturaleza, a otras personas se le da de una manera distinta, pero que también son situaciones difíciles que hay que ir superando, que uno tiene que estar preparado para todo este tipo de inconveniencias que se dan profesionalmente. Bueno, ¿cómo fue que te ligaste a la institución actual que también fue creada para fiscalizar en esencia, y en este caso es la Contraloría de Cuentas? ¿Qué posición ahí, qué función desarrollas? Bueno, siempre siguiendo la carrera profesional, pues ahora estamos en una institución que es una institución de control democrático, que es la que fiscaliza el gasto público. Básicamente mi función ahora es controlar la transparencia, la probidad de todos los colaboradores de la institución. Y estamos trabajando en todos los temas anticorrupción que tienen que ser que son temas de mucha relevancia, que efectivamente a Guatemala lo han colocado con porcentajes muy bajos en esa materia por todos los acontecimientos que se han dado en los últimos años. Sin embargo, estamos trabajando para superar todas esas deficiencias que tenemos y que efectivamente hacer una Guatemala distinta comparada con la de otros países latinoamericanos como Chile y Costa Rica, que ellos han logrado salir de esa parte nefasta de la mala utilización de los recursos públicos en beneficio de cada uno de sus países. Y por lo que te escucho, Selvin, ¿tenés facilidad operativa, o sea, para desarrollar tu tarea como debe ser? Sí, o sea, hay situaciones o circunstancias que se dan a nivel general, pero creo que lo más importante en el desarrollo de la actividad profesional es tener la objetividad para poder hacer las cosas de conformidad como te marcan las normativas. Si no sales de la normativa y haces tu trabajo objetivamente, pues no vas a tener problemas. Los problemas se generan cuando hay intereses, sobre todo cuando hay intereses de carácter político que influyen en la labor de los profesionales. Porque ahí es cuando empiezan los problemas y efectivamente los resultados no son los que se desean. Es muy difícil esa situación, pero hay que mantener esa parte importante que es la objetividad en el manejo profesional de los casos que uno tiene a su cargo.
Bueno, y para concluir esta fase, porque ahora ya la gente ubicó la parte profesional y ese tramo de la vida de Selvin Manolo, ya que mencionaste el aspecto político, el próximo año habrá elecciones generales. Y primera vuelta 25 de junio, como la colonia donde yo viví mi infancia, aquí es casi enfrente de las canchas de básquet, etcétera, en la zona 5. Es, por cierto, la colonia más antigua de la ciudad, que le entregó el general Ubico el 25 de junio de 1937. Imagínate hace cuánto tiempo. Bueno, ahí van a tener en la Contraloría miles de visitantes buscando finiquitos al por mayor. Sí, bueno, primero lo de la colonia, pues es un privilegio al final, porque estaba todos los centros deportivos ahí, Mateo Flores, el Gimnasio Nacional, Teodoro Palacios Flores, la Ciudad de los Deportes. Muy un privilegio realmente para el que le gustaba el deporte tener acceso a todas esas instalaciones. En cuanto al tema político, sí, es un año político el siguiente. Es un año en que se decide también el futuro del país con nuevas autoridades que van a ser electas a través de un sistema democrático, y efectivamente, para poder participar, tiene que estar todo aquel que tenga interés en participar, no debe tener cuentas pendientes con el Estado. Sobre todo, aquellos que han manejado fondos públicos deben de tener se le llama finiquito normalmente, pero es una constancia transitoria de que no tiene juicios pendientes de cuentas. Entonces tiene que estar limpio en cuanto al tema administrativo o el tema penal, que no tenga cuentas pendientes con el Estado para poder participar. Es un año difícil, un año de cambio y un año obviamente donde hay muchos intereses políticos que van a incidir en la participación ciudadana. Creo que mencionaste eso. ¿Qué vigencia es la que tiene ese documento? ¿Es semestral? ¿Es anual? ¿Cuánto abarca así en términos normales? Bueno, fue un tema de mucha discusión en las anteriores elecciones, porque no se podía definir cuánto tiene de vigencia el finiquito. Al final el finiquito tiene vigencia mientras que no tengas una cuenta pendiente. Es decir, por ejemplo, el finiquito se puede extender el día de hoy y va a tener vigencia siempre y cuando el día de mañana no tengas un juicio de cuentas o una situación pendiente con el Estado. A partir de que tengas una cuenta pendiente con el Estado, pierde su vigencia. Es decir, no tiene un tiempo establecido, que eso depende de cómo se genere las acciones que se hayan hecho por parte de Contraloría General de Cuentas. Ese es el tema. Ese es el ajo, esa es la esencia. Contale a la gente, Selvin, ¿dónde lograste tu doctorado? Pues tuve la oportunidad de salir a España, y entonces tuve la posibilidad de hacer mis estudios en España, en Barcelona concretamente, y ahí obtuve este doctorado. O sea, estuve 8 años viviendo en Barcelona, y ahí tuve la oportunidad de estudiar y trabajar para la universidad donde me gradué. Bueno, y de eso también es interesante, que lo platicamos un cachito fuera de micrófono. Contale cómo, viviendo en jurisdicción catalana y demás, le vas al Real Madrid. Bueno, es algo especial. Es decir, viviendo en Barcelona, nunca pude conectar con el equipo ni con su afición como tal. Siempre conecté más con el Real Madrid. Es decir, eso es una pasión, es una mística de enlaces de egos personales entre los dos equipos, y efectivamente me incliné por el Real Madrid, aún viviendo en Barcelona. Es una historia muy especial esa del por qué al Real Madrid. Sí, indiscutible. Y hablando de eso, ¿qué te parece el Real Madrid de Ancelotti? Bueno, a pesar de que no tuvieron la confianza a nivel general, mantuvieron siempre su estatus como tal. Digamos, un equipo
un equipo que ha venido jugando desde hace muchos años y que efectivamente han ganado 5 Champions en los últimos 10 años. Y es porque han mantenido la base del medio campo, que es importante. Jugadores que no creían que iban para más, sin embargo demostraron que con talento y con congruencia lograron lo que lograron. Pues va a ser un equipo competitivo en este siguiente año. Bueno, y del Barcelona en revolución prácticamente, ayer sacamos una nota acá en Contacto Deportivo, estamos platicando con el doctor Selvin Manuel Galindo, el doctor en Derecho, de que pues 22 jugadores dentro de la época de Laporta han salido y todavía hay otros en la puerta o rampa de salida, como se dice, o como fueran las Ramblas allá en Barcelona. Esa revolución que ha provocado el técnico que quiere cambios, Xavi, y la institución, aparte del famoso tema financiero que ahora se maneja con palancas. Pues es un tema especial porque ellos venían con una situación financiera muy difícil, es decir, tenían un déficit muy elevado y esto cambió porque el equipo de Barcelona es un club que vende. Entonces comenzaron ellos a vender sus propios activos para lograr tener ingresos y lograron ir comprando jugadores que son los que están llegando a Barcelona. No son superestrellas, pero por la dinámica que tiene el Barcelona de mantener un sistema de juego muy parecido, porque eso lo vienen preparando desde las ligas menores y así lo van formando y así el esquema que siguen manteniendo. Pues va a volver, porque a pesar de que tuvieron esos problemas financieros, fueron los subcampeones del fútbol español. Y ahora con estas nuevas incorporaciones, pues van a ser competitivos a nivel de Europa y por supuesto en la Liga Española. Creo que es importante tener ese nivel de equipo de fútbol para que las ligas sean atractivas. Y Barcelona lo ha logrado ahora con las nuevas incorporaciones. Bueno, vamos a doblar la página del doctor Selvin Manuel Galindo para pasar al futbolista Selvin Galindo. ¿Qué es lo que más gratamente recordás de tu etapa vistiendo de corto, Selvin? Bueno, tuvimos unas temporadas importantes en Aurora en el año 78 cuando fuimos campeones de la fraternidad centroamericana. Pero también se fusionó en ese año 78, inicio del 79, también aquel torneo de UNCAV de la Unión Centroamericana, donde fuimos campeones con la selección de Guatemala, dirigida por Raúl Cancinos, donde se formó un grupo de jugadores talentosos en esa época: Byron Pérez, Víctor Hugo Monzón, Ricardo Jerez, Onelio Paniagua, Max Girón, Raúl Galdames, Miguel Ángel Cruz. Un equipo compacto que después formó parte de las otras selecciones premundialistas y preolímpicas y panamericanas también. Creo que fue la etapa importante, que estuvimos muy cerca de ir a las Olimpiadas de Moscú, cuando disputamos un partido en El Salvador para definir. Tal vez se recordarán el penal que falló Felipe Antonio Carías en el Mateo Flores en un partido contra Costa Rica, que después tuvimos que definirlo en El Salvador, y que faltando 10 minutos el Macho Montero nos hizo un gol de cabeza y perdimos 1-0 y la oportunidad de ir a esas Olimpiadas. Creo que al final siempre se marca o está el comentario de qué época fue mejor. Realmente mi opinión es que cada época tiene su parte importante también, que deja historia. No puede haber comparaciones porque son épocas diferentes. Lo que sí puedo decir es que en esos años surgió una camada de jugadores talentosos que pudieron haber dado más, incluso haber tenido éxito en el extranjero por su capacidad. Obviamente no se tiene ahora
las comunicaciones que actualmente tenemos, y esa es la gran diferencia. Pero cada época tiene su parte importante y también la parte del surgimiento de jugadores talentosos. Por ejemplo, la última que yo recuerdo muy exactamente, la época del equipo exitoso de comunicación de Municipal, que ganó 5 campeonatos seguidos con una camada muy importante también, que fueron muy talentosos. Luego la siguiente de Comunicaciones, que ganaron 6 campeonatos seguidos, o sea, jugadores talentosos. O sea, cada época marca épocas importantes de gloria para el fútbol guatemalteco también. Ya que mencionaste lo de Raúl Cancinos, coincidentemente él comenzó en Juventud Retalteca en el 73 y yo mi carrera en el 73. O sea, somos contemporáneos con Raúl y casi en el caso tuyo que arrancaste un año después. ¿En qué se parecían en el manejo de grupo Marvin Rodríguez, que cobró el título del 78, después me recuerdo ese desenlace de fraternidad con que Oscar Cordero siendo la figura en el estadio Francisco Morazán? A mí por primera vez me tocó narrar un juego y no comentarlo. Se me llevó una cámara ahí de Canal 11 y fuimos a ese estadio Francisco Morazán, y después de haber ganado aquí por la mínima empataron a 0 ahí y Oscar no dejó pasar, pero como dice una frase, ni el aire. Bueno, mira, una de las diferencias es que Marvin Rodríguez al final ha sido uno de los entrenadores más exitosos de América Latina. Es el que más campeonatos a nivel internacional ha ganado o ganó en su época, al igual que don Rubén Amorín. Creo que esos han sido los entrenadores más talentosos que ha tenido los equipos centroamericanos, y sobre todo Marvin Rodríguez. Siempre hay diferencias. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de tener a Marvin Rodríguez en el año 78 en Aurora, y estratégicamente muy ordenado para la época. Él exigente también, pero muy ordenado y muy estratégico en esa época. Fue campeón en el año 78 con Aurora y luego fue campeón también con los otros equipos que en Honduras, en Costa Rica con el Saprissa, con Herediano también. Y la diferencia es que ya cuando llegaron los siguientes entrenadores, por ejemplo el tema de Cordero, ya marcó una época diferente, porque Cordero ya llegó en el año 90, cuando hay un ciclo diferente, ya cuando surge el PRIN Plata, que surge en el año 91, y surgen los otros jugadores que fueron muy exitosos también. Entonces, son camadas diferentes, en épocas diferentes y con condiciones completamente diferentes. Pero yo puedo hablar, por ejemplo, de lo que yo tuve, que viví. El tema de don Rubén, el tema de Marvin, que fueron entrenadores muy talentosos, adelantados a su tiempo. ¿Y en qué se parecían, por ejemplo, ellos dos con Raúl o viceversa? Raúl era más clásico. Raúl venía de Retaudeo, era más clásico, tenía dos apoyos bien importantes, que era Ernesto Romero, me recuerdo, ¿sí? Hernán Hidalgo también, que tenía apoyos bien importantes, que habían trabajado ya con jugadores juveniles. Pero él, como tenía una característica muy especial, que fue profesor de escuela, fue docente, entonces sabía transmitir todas sus ideas, y por eso tuvo éxito también. Aparte, tenía una empatía excelente con los jugadores, y cuando hay empatía entre entrenador y jugadores, las cosas se hacen más fáciles, porque hay una buena relación, una buena comunicación. Bien, en la parte final de la charla acá con el doctor Selvin Galindo, estamos hablando con Selvin Galindo, pero en la parte de su época de deporte, juntándola con la actual. ¿Cuál es tu opinión
global, Selwyn, de por qué Guatemala no logra cuajar en realidad el sueño de ir a un mundial mayor, que ya viste que hasta un político dijo que una de sus ofertas electorales era que nos llevaba al mundial. Sí, mi opinión en relación a esto, yo siempre hago la comparación con lo que ha pasado con las elecciones de Costa Rica, que es su sexto mundial del que va. El problema de fondo es que no se trabaja en la infraestructura de ligas menores. No hay una estructura sistematizada de trabajo en ligas menores. Y eso es fundamental. Si no hay formación, pues por supuesto que no van a haber buenos jugadores porque no hay una formación de base. Porque en cualquier rama del deporte, la formación es importante, porque es como en la educación de la escuela sistematizada, la escuela formal, donde se debe empezar de los niveles de primaria e irse formando. Lo mismo debe ser en el deporte y específicamente en el fútbol. Mientras más inversión haya en la infraestructura, en las ligas menores, en las ligas básicas, pues vamos a tener muchos mejores jugadores. Y otro aspecto importante es la falta de formación de entrenadores nacionales. Tengo entendido que hay muchas oportunidades de estudio para que se vayan a formar a Europa, para que se vayan a formar a Brasil, a Argentina, pero yo no he sabido efectivamente que haya entrenadores que se hayan ido a formar en estos lugares. La formación de los entrenadores es importante, que van a ser los maestros para transmitir las nuevas estrategias, las nuevas técnicas. Si no hay formación, pues por supuesto que no va a haber una transformación del fútbol nacional. Entonces es importante invertir en ligas menores, en infraestructura, en el recurso humano, en los talentos jóvenes y sobre todo en la formación de los nuevos técnicos también, los nuevos entrenadores que van a ser los formadores de las nuevas generaciones. Bueno, muchas gracias a Eduardo Crudeli, ya acá en la estancia Vistahermosa, muy amable a Danilo, a Ricardo, a Neri que nos han atendido y el cierre, Selwyn. ¿Cómo viviste lo del 29 de junio cuando Guatemala, después de haber arrancado con un 5-1 ante El Salvador, se fue levantando hasta obtener ese dramático y emocionante pase a segundo mundial y combinado y a la larga concatenado con el hecho de que te mostraba fuera de micrófono, gracias a Omar Roldán, el jefe de la delegación, que es el organizador cada año de la conmemoración, porque se acaban de cumplir 3 años de que ya Oscar Enrique no nos acompaña físicamente, su padre, de los 3 partidos. En el momento de la charla está por abordarse el cuarto, viernes quinto y luego el domingo sexto de ese campamento en Estados Unidos, donde incluyen visorías de Loredo y su gente para tratar de captar más muchachos que, aunque hayan dejado, como digo yo popularmente, el ombligo en Estados Unidos, tienen raíz y sangre guatemalteca. Pues lo más importante es, primero, que ese tipo de resultados que ha obtenido esta selección juvenil o sub-20 es una forma de motivación para que los directivos reaccionen ante ese tipo de resultados que nos está dando esta selección. Es importante que haya ese tipo de organización como la que se está llevando a cabo, es decir, esos fogueos internacionales, ese roce internacional, porque los va preparando de cara al futuro, de cara a la participación de un mundial. Pero no podemos quedar solamente con eso. Hay que seguir trabajando en los jóvenes, en las nuevas generaciones e invertir en eso, porque ya vimos que los resultados despiertan el entusiasmo de toda una población, como ha sido en este caso, que al haber clasificado al mundial por segunda vez en toda la historia del fútbol nacional, eso motiva a la gente, pero hay que invertir en esa parte y hay que organizarse de esa manera. Esa es una muestra más de lo que decía anteriormente. Hay que invertir en la juventud, en las nuevas generaciones. Y esta es una motivación para seguir apoyándolos, para que salgan adelante estos muchachos. Bueno, una nueva charla para conocer originalmente qué se hacen o dónde están
en este caso con el doctor Selvin Manolo Galindo, con José Pablo y su servidor Gustavo Adolfo. Continuamos.